¿Qué fue lo que pasó en las votaciones de la ONU en el día anterior con respecto a Ucrania? ¿Por qué Estados Unidos se alió con Rusia para votar en contra de Ucrania? Bueno, esa pregunta habría que hacerse al presidente Donald Trump, pero en esencia, la votación buscaba eliminar el concepto de invasión a gran escala de Rusia a Ucrania y llamarlo conflicto. ¿Por qué? Porque cuando se cambia el concepto del incidente, según el artículo 16 de la Corte Penal Internacional, de los Estatutos de Roma, de los Tribunales de Investigación de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad puede pedir que se archive el caso, que se anulen las investigaciones, que se anulen los enjuiciamientos y que se detengan o se anulen las retribuciones por concepto de daños. Porque no es lo mismo jurídicamente en el plano internacional un conflicto que una invasión. Por eso es importante para Rusia llamarlo conflicto y no invasión. Te lo explicaré muy brevemente. Conflicto, discrepancia entre dos o más partes. En un conflicto, ambas partes asumen igual responsabilidad en el desarrollo del conflicto mismo porque se supone que están en desaveniencia sobre un punto común. Este conflicto, que no siempre termina en guerra, pero que sí se llama conflicto a toda guerra. Cuando el conflicto termina en guerra, que se llama el rompimiento de la paz entre dos o más naciones, por ejemplo, el conflicto Rusia-Ucrania, ambas partes tendrían la misma responsabilidad. Es decir, si al día de hoy llamáramos jurídicamente conflicto Rusia-Ucrania, Rusia tuviera la misma responsabilidad de las consecuencias que Ucrania y la retribución debería ser a partes iguales, por lo que se anularía. Ahora, si el concepto se mantiene como lo que en realidad es, que es una invasión, ya cambia el significado porque invasión es un acto deliberado de una parte sobre otra con el objetivo de conquistar, saquear, colonizar y solo una parte es responsable de las consecuencias, la parte invasora. Es decir, a día de hoy el responsable de la destrucción de Ucrania es Rusia, de los crímenes de guerra es Rusia, del daño al cual ha sido sometido el pueblo ucraniano es Rusia, que sin embargo al cambiarlo a conflicto serían ambas partes por igual. Por eso es que es invasión a gran escala y no conflicto. Y esa teoría de que se buscaba parar la guerra con la resolución a Ucrania es muy simple. Si Rusia se retira a las fronteras rusas, la guerra termina al isofacto. Tan simple como eso. Si Rusia quiere terminar la guerra, no tiene que buscar una resolución en la ONU, simplemente retira sus tropas, porque al día de hoy Ucrania no había representado ningún peligro para Rusia.